Eh, en particular, las constituciones como la Argentina, que adoptan una economía de mercado, aceptando como derecho fundamental el derecho a la propiedad, de esto decanta la idea de que la existencia de desigualdades materiales no es inconstitucional. Y segundo, en materia geográfica o espacial, que la idea de que existan segmentaciones socioeconómicas en el espacio no es per se contrario a la Constitución o a pactos de derechos humanos. Lo mismo ha dicho el comité en relación con el hecho de que al pacto de derechos económicos y culturales le cabe el ensayo de distintos sistemas económicos. Y uno podría ir más allá y decir, aún en países que abolieron la propiedad privada y subrayaron la idea de la propiedad pública, la historia muestra que aún en esos regímenes no ha habido eliminación completa de segregaciones o de segmentaciones socioeconómicas. Así que cualquiera que haya estado en Moscú o en Pyongyang o en La Habana, por ejemplo, uno sabe que digamos, no es lo mismo vivir en el Vedado o en Miramar que vivir en la Alamar, en la playa del Este o en La Habana Vieja que se queda a pedazos o en el Panguito. Aún en países que abolieron la propiedad privada y esto digamos, se explica por diferencias de salario, de poder, de influencia y aún por el hecho de que la ciudad no fue replanificada desde cero, así que sigue habiendo algún efecto de arrastre sobre el derecho de propiedad anterior, así que la clase media, media alta, que no se fue después de la revolución, mantuvo sus casas y siguió viviendo ahí. Así que uno no encuentra proyectos utópicos completos en los que haya habido un tabula rasa completa con la ciudad, una repartición exactamente igualitaria de espacios públicos. Así que, una pregunta, digamos, contra esto uno puede decir, el Estado sí tiene algunas obligaciones particulares vinculadas por lo menos con el cumplimiento inmediato de mínimos en materia de derechos sociales, incluyendo el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda y otros. Y además, hay algunos pronunciamientos de órganos internacionales y algunas normas, por ejemplo, el mandato de igualdad de oportunidades establecido al Congreso, que suponen la habilitación para el Estado para adoptar políticas que tengan en consideración desigualdades materiales, y esto significa, bueno, la posibilidad de impuestos progresivos, la posibilidad de gratuidad de servicios públicos, la posibilidad de establecer formas de subsidio a servicios públicos, la propiedad de imponer en particular la plusvalía urbana, entre muchas otras variables. Así que, y digamos, pequeño corolario de eso es que no se trata de un documento jurídico, pero un documento interesante para mirar esto es la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, que es la definición que ha adoptado por unanimidad la comunidad internacional respecto a qué significa el desarrollo sostenible, y en esa lista de objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo 10 incluye la reducción de las desigualdades entre países y en los países. Así que hay un objetivo que es político, no es tanto un objetivo jurídico, pero un objetivo político al respecto de reducción de desigualdades. Así que, y esta es una pregunta que está detrás de, por ejemplo, de la teoría de la justicia de Rawls, la pregunta de cuánta desigualdad es soportable para una teoría de la justicia. Yo creo que una parte importante de la reflexión al respecto de estas cuestiones ha tenido que ver con, primero, la idea de la gestión del espacio público, en particular en relación con políticas de suelo, vivienda y otras políticas sociales que gestionen los bienes públicos y comunes, los espacios verdes, patrimonio cultural, patrimonio histórico, centros culturales, instalaciones deportivas, y la gestión de algunos servicios públicos como agua, saneamiento, transporte, iluminación, energía, pavimentación, recolección de residuos, para que la ciudad donde uno había no sea una colección de guetos que no están comunicados y no sea excluyente, sino que existan espacios comunes que permitan la promoción de espacios de diversidad e interacción, de clases, de razas, de edades, de personas con capacidades distintas, de orientaciones sexuales, de identidades de género, etc. Así que una pregunta es cómo impedir que el carácter absoluto, casi absoluto del derecho de propiedad, que tiende a segmentar de acuerdo a poder socioeconómico la geografía,
tenga un contrabalance vinculado con la gestión de espacios públicos y de servicios públicos, y una política pública que tienda a poner pecho en la acumulación de riqueza y que tienda a elevar los pisos en aquellas zonas en las que no hay, aún no se cumplieron con esos mínimos. Y, digamos, decurriendo de esto, otro lugar de posible entrada a este tema es mirar un poco la historia. Gran parte de, así que particularmente en el tema de identidad étnica, cultural, racial, hay una larga historia vinculada con, después alguna cosa más voy a decir de género, pero le voy a dejar a Mariela y Almendra a tratar más la cuestión. Pero hay una historia larga vinculada con una aproximación de políticas excluyentes en materia espacial, en materia geográfica, motivada por la intención de excluir a grupos étnicos, grupos culturales, grupos religiosos en particular. Así que nuestra historia, la historia de la cultura universal es una historia que tiene una gran cantidad de sesgos vinculados con esta idea, con la de aislar a cierto grupo. Así que la idea de guetos vinculados con razas en particular es una idea que atraviesa la historia, pero y no es rara hasta el siglo pasado o nuestro siglo, encontrar algunos ejemplos de estas cuestiones. Menciono algunos. Tal vez los más brutales, digamos, un estado como Sudáfrica, que es un estado basado en la segregación racial, planificaba sus políticas de segregación sobre la base de la distribución territorial de los grupos. Así que la forma en la que se llevaba a cabo el control social y territorial en Sudáfrica era el de establecer zonas en las que vivían los distintos grupos africanos, bajo la excusa de que no eran sudafricanos, sino que eran extranjeros. Esas zonas se llamaban townships, y la planificación urbana establecía un límite al lugar donde podían residir y una prohibición de circulación por otros lugares con horas límite. Así que la forma de controlar a la población en Sudáfrica, además de la prohibición de entrar a lugares no designados, etc., era la de concentrar a la población africana en lugares que además estaban tapiados, tenían un solo camino de entrada, un solo medio de transporte, poco o nulo acceso a cualquier otra posibilidad de movimiento. Digamos, no muy distinta es la idea de los campos de concentración, no solo de los nazis, sino digamos, hay ejemplos de campos de concentración subrayados por el factor racial en Estados Unidos. Hubo campos de concentración para japoneses, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestros antepasados españoles tenían una política similar, excluyente. Por ejemplo, la forma en la que estaba planeada la colonización en Filipinas era que Manila estaba rodeada por muros, y la ciudad intramuros era la ciudad donde vivían los españoles y donde se hablaba castellano, y los nativos vivían fuera, y los chinos vivían fuera, así que los cementerios, por ejemplo, los cementerios no cristianos estaban fuera de la ciudad. El interior de Manila sigue llamándose intramuros, por ejemplo. Así que estos son algunos, digamos, campos de concentración o campos de reclusión de personas aborígenes en Australia. Esto es otro ejemplo. Así que, digamos, la idea es trasladar forzosamente a un espacio geográfico en el que solamente pueden vivir, o en la zona en la que solo pueden vivir estas personas, y el criterio de identificación de a quién le corresponde vivir ahí era un criterio racial. Así que hay, digamos, varios, es interesante mirar esto como ejemplos históricos, y uno diría, hay alguna línea de casos judiciales, internacionales y nacionales, que ha dado vuelta alrededor de esta cuestión, de las formas de exclusión de residencia, o las formas de concentración de la residencia obligada de un grupo racial en una zona determinada. Así que algunos ejemplos de esto. Primero,
tanto la Corte Europea de Derechos Humanos como el Comité Europeo de Derechos Humanos, como algunos de los comités de Naciones Unidas, tienen una correspondencia interesante en relación con las políticas territoriales en Europa, en relación con la población rom o gitana. Así que hay una larga línea de precedentes al respecto de, uno, políticas concretas de exclusión, así que el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación racial, varios casos de la Corte Europea de Derechos Humanos, tratan formas de discriminación, sea directa o indirecta. El Comité contra la Tortura tiene un caso también de destrucción de los lugares en los que habitaban personas rom, pero hay algunos otros más sutiles en los que la cuestión es una política, sea de discriminación directa, sea de discriminación encubierta, en relación con el asentamiento de personas rom en zonas de la ciudad. Así que en leyes de zonificación o en la eliminación de leyes que estaban pensadas para promover el asentamiento de personas rom en zonas de la ciudad. Así que hay, digamos, 10 o 15 precedentes vinculados con este tema. La Corte Europea de Derechos Humanos tiene algunos casos interesantes, Connor y otros, sobre la falta de lugares para la prohibición de lugares para el asentamiento de campamentos para población nómade. Y hay algunos otros casos más del Comité Europeo de Derechos Sociales. Al respecto, digamos, la complejidad de políticas para impedir que la población rom se asiente en una zona que incluye todas esas. Excluirlos de planes de vivienda, impedir el uso del suelo para el asentamiento de campamentos, falta de reacción policial ante formas de hostigamiento de esta población, etc. Así que ahí hay una línea interesante. Alguna más rara es la que está vinculada con la prohibiciones por otros factores. Así que la Corte Suprema Norteamericana tiene un caso interesante que es Claiborne contra Santa Clara, que es un caso de una ordenanza municipal que prohibía el establecimiento de instituciones para personas con discapacidad en una zona residencial. Así que es el primer caso en que la Corte Suprema Norteamericana considera la discapacidad como factor prohibido de discriminación, y aunque no utiliza un escrutinio estricto, utiliza un escrutinio intermedio, así que va más allá del medio escrutinio sobre la legitimidad de los fines. Así que es un caso interesante, digamos, y digamos, en el caso está más o menos claro que la ordenanza municipal de Santa Clara no quería que se establecieran personas con discapacidad en el lugar porque es una zona cercana a la playa. Así que alguna vía por ese lado hay. Hay algunos otros casos interesantes que están vinculados con la idea de el rediseño de distritos electorales en Estados Unidos. Y para esto hay como dos grandes causas. La primera es el diseño de distritos electorales, generando distritos electorales más o menos ficticios para darle mayor peso al voto. La mayoría de los casos son casos vinculados con rediseño de distritos electorales por partidos políticos, demócrata, republicano, así que lo que se llama gerrymandering partisano. Pero hay algunos casos en los que, digamos, y en algunos casos esto coincide con mayorías y minorías raciales, digamos. Pero algunos otros casos, digamos, mayor simpatía de poblaciones afro y latina por el Partido Demócrata frente a mayoría de votantes blancos para el Partido Republicano. Pero hay un caso interesante, es Miller contra Johnson, que es un caso de redefinición de distritos políticos con un criterio racial, con la idea de acción afirmativa racial en materia electoral, y la Corte Suprema en ese caso decidió que era inconstitucional ese rediseño, tratando de aunar los distritos con mayoría afro para darles mayor peso electoral. Así que, digamos, no todos los casos son de exclusión. Este que es un caso en el que la legislación intentaba lo contrario, la Corte lo declaró inconstitucional. Y después, yo diría, una gran cantidad de casos que están vinculados con segregación racial en Estados Unidos, con la impugnación constitucional de forma de segregación racial, tienen que ver con servicios. Así que, digamos, el primero más importante, el que generó la mayoría de la línea de los casos, es Brown contra Board of Education, que es un caso vinculado con segregación racial en las escuelas. Y en Estados Unidos la segregación racial en las escuelas está vinculada fuertemente con la segregación territorial. Así que claramente, si en Estados Unidos desembarca en paracaídas en un lugar con una venda, sabe si está en un barrio negro o un barrio blanco, no hay mucha duda al respecto de eso. Y, digamos,
una de las marcas que agravan esta situación o que consolidan esta situación era la diferencia racial en cuanto a, al servicio educativo. Pero no es digamos, hay una larga línea de casos vinculados con la implementación, que incluyen, por ejemplo, la obligación de los estados o de las municipalidades de usar el sistema de servicio escolar o transporte escolar para que los chicos afro que viven en una zona mayoritariamente afro puedan ir a la escuela desegregada en una zona blanca, porque si no, digamos, el levantamiento de la segregación no tenía ningún efecto porque seguía habiendo segregación racial espacial, así que aunque no estuviera prohibido que chicos afro fueran a un colegio blanco, si los chicos no vivían en un distrito blanco, era difícil que fueran un distrito blanco. Así que hubo un intento de rediseño del servicio de transporte escolar para cruzar a la población afro y a la población blanca para que pudiera ir a escuelas integradas. Y hay una larga línea de decisiones vinculadas con eso. Primero con la constitucionalidad o no, porque muchos de los estados del sur las impugnaron, y segundo con la falta de implementación de esas medidas. Ya hay algunos... Estás muteado, Sebastián. Quedan 4 minutos, eso más. Perdón. Algunos otros casos, perdón, bueno. Algunos otros casos están vinculados con algunos otros servicios, algunos interesantes que están relacionados con la prohibición de casamiento entre personas de razas distintas. Así que recién en el año 1965 la Corte Suprema Norteamericana declaró que era inconstitucional la prohibición legal de que personas de raza distinta se casaran, y digamos, eso tenía un impacto también para cimentar la segregación racial geográficamente. Estos digamos, son algunos puntos detrás, tenía más ejemplos, pero por ahí los traigo después. En el sistema interamericano uno tiene los casos inversos, que son los casos sobre pueblos indígenas, que son casos en los que el pueblo indígena reclama la propiedad y la delimitación de su territorio ancestral, tratando de excluir a otros que lo ocupan. Así que desde Aguastigny en adelante hasta Lacat-Onat hay una serie de casos en los que, digamos, la cuestión central es que el Estado permitió que terceros no pertenecientes a la comunidad indígena ocuparan o tuvieran la propiedad de ese territorio, y el caso básicamente es un caso de recuperación del territorio por la comunidad indígena y de medidas para realojar a quien está ocupando, al colono que está ocupando, o la expropiación de ese terreno que está en manos de terceros o de colonos que no son indígenas. Así que hay una larga serie de casos de la Corte Interamericana que van en ese sentido, recuperación del territorio indígena como territorio exclusivo. Y termino con el segundo punto, que tenía más ejemplos, pero no importa, pero además de estos casos de exclusión sobre la base racial, hay algunos otros casos más interesantes y más complejos que son casos de distribución desigual de servicios o de inversiones. Así que 3 o 4 que menciono. Algunos interesantes de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó a SIG, la Asociación por la Igualdad y la Justicia, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que son, digamos, el caso de las escuelas en contenedores, el caso de las vacantes, la diferencia de vacantes educativas entre el norte y el sur de la ciudad. Hay un caso interesante de la Corte Suprema de Israel, Adalá, que es un caso de falta de distribución desigual de puestos de salud en la zona del desierto del Negev, cuya población principal es una población beduina y que es nómade, y la mayoría de los centros de salud están en los centros poblados de colonos israelíes. Así que la Corte Suprema de Israel dice que hay una cuestión, que esto viola el principio de igualdad y ordena la creación de puestos de salud en zonas más accesibles para la población beduina. Y después hay una larga serie de casos, en particular a nivel estadual en Estados Unidos, sobre el tema del financiamiento de las escuelas públicas, que también es importante, digamos. Las que son más importantes para este tema están vinculados con lo que se llaman equity cases, que son casos vinculados con la igual calidad, o por lo menos una calidad equivalente en términos de educación en relación con el lugar de residencia. ¿Y esto por qué? Porque en Estados Unidos la educación pública depende de los municipios. Y entonces el factor central que determina la calidad de la educación pública es el impuesto inmobiliario local. Y esto significa
que los municipios ricos perciben más impuestos y tienen mejor educación pública, y los municipios pobres lo contrario. Así que hay en la mitad de los estados de Estados Unidos litigio desde los años 70 en adelante sobre la necesidad de que el Estado compense estas desigualdades y establezca por lo menos subsidios a aquellos municipios que no tienen la capacidad de percibir impuestos para una educación pública de calidad. Bueno, hay muchos ejemplos de esto. Bueno, tenía más ejemplos, alguna cosa más sobre la historia de la segregación racial en relación con Israel, por ejemplo, pero lo dejo para más adelante. Esto da algún panorama. Y tenía algunas cosas más sobre género, pero las charlaremos con Almendra y Mariela. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Está buenísimo lo que trajiste, los datos, las claves ahí. Y bueno, después podemos retomar algunas cosas. Bueno, entonces ahora les presento a Mariela Puga, que es investigadora de CONICET, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba y de la UNER, y bueno, también integrante acá del proyecto de investigación de la facultad. Adelante, Mariela. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la oportunidad de encontrarnos. Por ahí la idea era contar algunas cosas de las que venimos discutiendo en el grupo de investigación el año pasado, sobre todo en base a algunas lecturas sobre la cuestión de género y justicia espacial. Y quizás, bueno, algunos desafíos que estas reflexiones plantean a asuntos de derecho constitucional o a encuadres jurídico público, si se quiere, de la cuestión. Nosotros hemos estado viendo varios autores y hemos estado viendo varias problemáticas y en algún punto, digamos, uno de los tantos enfoques que hemos estado mirando es pensar a las ciudades o a los territorios urbanos como macro bienes públicos, ¿no? Es como un concepto que se acerca un poco, digamos, a una mirada juridizada del asunto, pero estos macro bienes públicos en donde se expresan, digamos, de forma bastante diferente en la vida de hombres y de mujeres, ¿no? Ofrecen diferente accesibilidad y oportunidad de goce a varones y a mujeres. Por supuesto que también hay migrantes, a personas trans, indígenas, a los jóvenes, a los trabajadoras sexuales, a negros, etcétera. Pero yo voy a concentrarme en este espacio de tiempo en la manera en que se expresan de manera diferente en la vida de las mujeres. En principio, digamos, asumiendo que todas las relaciones sociales tienen esta dimensión espacial y que las relaciones de poder, por supuesto, como las que están constituidas por las organizaciones patriarcales de la sociedad, también lo tienen. Y en los territorios nosotros vamos a ver signos de lo que podríamos llamar dominación masculina, y en los territorios vamos a ver que son construcciones que funcionan también para producir y para multiplicar la desigualdad de género. Y en este sentido, digamos, este marco del giro espacial en el que venimos hablando, nos ayuda, digamos, a un cambio de comprensión menos determinista de lo espacial, digamos, no pensarlo como eso que determina las relaciones sociales, ni tampoco como un mero escenario de esas relaciones sociales, ¿no? Hay una mutua influencia ahí, en donde el espacio produce y distribuye poder, recursos e identidades en las sociedades. Una de las autoras que nosotros estudiamos bastante el año pasado es Ana Falú, quien suele sostener que las ciudades son planificadas por una lógica del patriarcado que tiene ramificaciones indirectas en la subjetividad de las mujeres, ¿no? Y quizás dar algunos ejemplos de qué nos parece que está queriendo decir Falú con esto. En principio, digamos, mostrar que la no neutralidad del espacio en las relaciones sociales tiene que ver con, por un lado, cómo condiciona las formas de uso de las mujeres de ese espacio, por otro lado, cómo incide en el acceso a oportunidades, y también cómo incide en la autopercepción y en la simbolización, ¿no?, de las mujeres en ese espacio.
Un ejemplo sencillo de cómo condiciona sus formas de uso, y el más clásico es el de la iluminación pública, ¿no? Si la iluminación está rota, es oscuro de noche, hay un baldío con pastos altos, digamos, donde no circula la gente, nosotros podemos pensar en una situación de abandono del espacio público, común a todos, o podemos pensar en la creación de lo que el feminismo urbano suele llamar creación de la topografía del miedo, ¿no? De alguna manera estas son señales de una ciudad, digamos, que está empujando a cierto temor de las mujeres, que las lleva al abandono del espacio público, que disminuye su radio de movilidad, que utiliza mucho menos las ofertas de la ciudad, o la utiliza con menos frecuencia, que tiene que cambiar sus recorridos, ¿no? Por lo cual les lleva más tiempo llegar a ciertos lugares, que teme a la ciudad nocturna, ¿no? Entonces redefine, restringe el tiempo y el espacio del intercambio y de la circulación por la ciudad. Y este temor no es un temor infundado, no son mujeres miedosas, sino que el acoso callejero, el problema de la violencia callejera contra las mujeres, sobre todo mujeres de entre 18 y 19 años, es un problema que tiene estadísticas escandalosas en América Latina, ¿no? Entonces, no es una cuestión sencilla. Por eso, cuando se piensa en políticas activas del espacio público de calidad, que impulsen y que fortalezcan el uso intensivo de manera igualitaria por todos, y que promueva acciones positivas a estos grupos, en especial los que enfrentan riesgo en el espacio público, de alguna manera lo que se está promoviendo es un igual acceso a las condiciones de uso del espacio público, ¿no? Por otro lado, como decíamos, el espacio tampoco es neutro porque incide en el acceso de oportunidades. Y acá, bueno, lo que veníamos diciendo con el mismo ejemplo podemos mirarlo, digamos. Al abandonar las mujeres el espacio público por esa topografía del miedo de la que hablábamos, se pierde oportunidades de participar en la solidaridad social, en la generación de respetos mutuos en los espacios comunitarios, los lugares de encuentro y de cooperación, de intercambio, y también, por supuesto, del disfrute de los bienes públicos, ¿no? Además hay sobre todo, digamos, una dimensión política muy fuerte que tiene que ver con que el uso del espacio público por parte de las mujeres está directamente relacionado muchas veces, sobre todo en las situaciones más locales, con sus posibilidades de participación política. Entonces, algunos autores que leíamos se preguntaban quiénes tenían derecho a llegar al centro, ¿no? El centro de la ciudad es el centro como de la vida política, y las mujeres, digamos, que están atravesadas o rodeadas por estas topografías del miedo, por los lugares más peligrosos de lo urbano, en general están vedadas a esa llegada al centro, que en buena medida, digamos, significa una oportunidad de participación política. Esto se ha subvertido de manera radical, digamos, en eventos muy importantes, como por ejemplo las movilizaciones del Ni Una Menos, ¿no? En donde eso ha sido, digamos, desafiado fuertemente de forma más reciente. La cuestión de la autopercepción y de la simbolización supone, digamos, que el espacio es experimentado de distintas maneras por varones y por mujeres, y como decíamos, cuestiones que parecieran cuestiones de seguridad común, en realidad para las mujeres traen una amenaza adicional, ¿no? Por ejemplo, volvamos al alumbrado público. Lo que recae, digamos, la inseguridad recae sobre su cuerpo, y además arrastra un contenido sexual muy fuerte, ¿no? Es el cuerpo femenino el que resulta excluido, el que resulta disciplinado a través de los espacios inseguros, ¿no? Esos territorios francos de violencia, y esto provoca, digamos, para algunos una autoexclusión o una construcción de una domesticidad o de una subjetividad domesticada, ¿no? Pero acá es interesante quizás traer algunas ideas de el pluralismo jurídico de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y qué pasa en esos lugares o en esas ciudades informales donde el Estado ha abandonado. Algunas aproximaciones más liberales, como la del movimiento de Land Development, tienden a marcar el asunto en el problema de la ineficacia del derecho o en la falla del Estado en esos lugares informales, pero esos fenómenos en general informales
replican de alguna manera, o en esos espacios se replican de alguna manera técnicas de gobernanza patriarcales de la familia y de la sociedad, ¿no? No son lugares sin reglas, sino que son lugares perfectamente regularizados, digamos, por técnicas de gobernanza que están inspiradas, digamos, en una ideología de desigualdad. Estas incidencias del espacio en las formas de uso, en el acceso a las oportunidades, en la autopercepción de las mujeres en ese espacio, son formas claras que podríamos decir constitucionalmente restringen la igualdad real de oportunidades, ¿no? Y el pleno goce de los derechos humanos en términos del artículo 75, inciso 23 de la Constitución, ¿no? Entonces, la idea de restricciones de accesos a bienes públicos o a ese macro bien público, el que llamamos territorio urbano o ciudad, de alguna manera postula una idea parecida. Un autor que visitamos y con el que trabajamos bastante, que es Marcuse, suele plantear, digamos, dos grandes tipos de injusticia espacial, que me parece que tienen una forma interesante de mostrar injusticias que están muy relacionadas con las cuestiones de género también. Esas dos grandes formas de injusticia espacial son, por un lado, la segregación, ¿no? Esta cosa de la guetización de grupos de la sociedad en general por razones socioeconómicas, ¿no? Barrios populares, villas, etcétera. Y por otro lado, la injusticia espacial que se traduce en una asignación desigual de recursos en el espacio, ¿no? De la cual Cristian recién nos hablaba, una serie de casos judiciales bien interesantes que tienen que ver con financiamientos de servicios y que tienen que ver con financiamientos de infraestructura en distintos territorios de manera desigual. Y que de alguna manera podríamos decir abreva de la vieja tradición de la injusticia ambiental, ¿no? Y de la distribución de los costos ambientales de manera desigual dentro del territorio. Cuando pensamos en términos de segregación o de guetificación, si se quiere, en general estamos pensando en términos de afectación a la libertad, ¿no? Confinamientos involuntarios, no siempre son involuntarios, la gente que se va a vivir a los country lo hace voluntariamente, pero estamos hablando de las cuestiones que tienen que ver, digamos, con una significación de injusticia espacial. En el caso de las mujeres, el impacto de este tipo de guetificación es particular, digamos, sí es distinguible, sobre todo cuando hablamos de segregación en barrios populares, en villas, en guetos, porque hay un fenómeno indiscutido en Latinoamérica que es la feminización de la pobreza. Entonces, la incidencia de ordenamientos territoriales de este tipo es claramente mayor en las mujeres. Y estas injusticias que se traducen en faltas de servicio, falta de infraestructura, etcétera, impactan, digamos, de la manera en que hablábamos recién con respecto a las infraestructuras que impiden un goce o un aprovechamiento de oportunidades plenas. Pero además de esta segregación, digamos, y de la incidencia diferencial que puede tener en mujeres, tenemos lo que podemos llamar el confinamiento en el espacio doméstico, ¿no? Que se estructura a partir de muchos factores, digamos, pero en donde la cuestión espacial va a tener especial relevancia. Por un lado, por supuesto, esa topografía del miedo de la que hablábamos antes, claramente es uno de los factores, digamos, del confinamiento involuntario de las mujeres en el espacio doméstico, ¿no? La mala iluminación en las calles, los parques, las plazas, la falta de baños públicos, las veredas agujereadas, el transporte público inseguro y hostil, son todas señales de una ciudad hostil para las mujeres que de alguna forma las va empujando, digamos, tanto a establecer cierta distancia entre, o a convertir a la distancia que existe entre las periferias y el centro en verdaderas fronteras insuperables, como también para generar cierto aislamiento doméstico creciente. Pero la cuestión quizás más relevante y de la que más se ha trabajado tiene que ver con las demandas de tareas de cuidado de las mujeres en relación al confinamiento doméstico, y esto tiene que ver con la división sexual del trabajo, que por un lado, digamos, las estadísticas vienen evidenciando, pone a las mujeres, digamos, a cargo de el trabajo doméstico no remunerado, y de dedicarle a esto la mayor cantidad de tiempo y la mayor cantidad de horas.
un tiempo que es extenso, pero que también es intensivo y está sometido a cuestiones de imprevisibilidad, ¿no? Y que es un tiempo que las mujeres no tienen para el uso personal, ni para la formación, ni para la inserción laboral, y que en cierta forma los aleja de esta forma también a llegar a los ingresos propios, disminuyendo así su autonomía económica y sometiéndolas nuevamente, digamos, de una forma más fuerte a la división sexual del trabajo. Es decir, esta reclusión doméstica funciona como un círculo vicioso, digamos, de limitaciones a su autonomía económica, y por otro lado, digamos, también es peligrosa, ¿no? Como ya ha planteado Rita Segato y otras feministas, digamos, el peligro de la violencia está dentro de la casa, es estrictamente doméstico, con lo cual esa reclusión también trae otros problemas. La otra cuestión, digamos, que también se ha ido develando tiene que ver con el crecimiento de las necesidades de cuidado que se avisora en nuestras comunidades. Un crecimiento que tiene que ver con el envejecimiento de la población, pero sobre todo con la feminización de ese envejecimiento, lo que nos lleva, digamos, a un futuro de mujeres como principales cuidadoras de una población con necesidad de cuidado creciente y crecientemente femenina, ¿no? En algún lugar, digamos, la relación que tienen estas cuestiones con la espacialidad o se han visto como muy directas en relación a la falta de infraestructura pública de cuidado, es decir, de servicios públicos estatales que den oferta de instituciones que brinden servicios de cuidado para reducir el tiempo que las mujeres dedican a estas tareas, para redistribuir el trabajo no remunerado, ya sea con los varones o a través digamos, de lo colectivo, y nuevas herramientas, digamos, para la valorización y el reconocimiento social de este trabajo. Respecto a la otra injusticia que marca Marcuse, que tiene que ver con la asignación desigual de recursos en el espacio, hay varios ejemplos interesantes respecto a infraestructura y demás, pero quizás uno de los más interesantes tiene que ver con la cuestión del transporte, ¿no? Y del transporte público. Ahí, digamos, uno puede ver, digamos, más de cerca esta idea de cómo lo espacial moldea de alguna manera lo social y así cómo lo social también a su vez a lo espacial, ¿no? Lo vemos con bastante claridad en los trayectos del transporte público y en la falta de infraestructura, pero en el transporte público se pueden ver muchas cosas. Por ejemplo, la más obvia es que las mujeres son usuarias y no trabajadoras, ¿no? O no conductoras, ¿no? Ese es un asunto que podemos pensarlo como un asunto de acceso laboral o de acceso económico, pero que también tiene un fuerte poder simbólico, ¿no? Porque la conducción es una de las formas, digamos, como decía un autor que leíamos la última vez, una de las formas de dominio de las distancias, ¿no? Lustó. Hay algo ahí, Lustó, Lustó. me salía Lustó, pero Lustó. Hay algo ahí de dominar las distancias. Las distancias dejan de ser esas fronteras que nos recluyen o que nos segregan, ¿no? Y se transforman en ese espacio de dominio, digamos, que en la medida en que las mujeres no sean conductoras, aparece simbólicamente como un dominio vedado, ¿no? Otra cuestión obvia que aparece en el transporte público es de la que ya hablamos un poco, la inseguridad, ¿no? El acoso en el transporte público es un problema en todo el mundo, en Latinoamérica en particular, que se ha abordado de diversas formas, ¿no? Desde vagones exclusivos para mujeres, desde que las mujeres se puedan bajar en cualquier lugar. En Madrid hace algunos años se implementó eso, digamos, cuando es de noche y cosas como esa, y que sin embargo todavía no puede manejarse, digamos, la inseguridad de las mujeres y la forma en que están expuestas al acoso en el transporte público es un problema creciente, digamos, y que claramente las excluye de ese dominio de las distancias, ¿no? De la Tengo posibilidad tres de... minutos, ¿eh? Perdón. Ya estoy, me quedan bien. El problema más destacado tiene que ver con
los recorridos del transporte público, ¿no? Y lo que las urbanistas feministas vienen denunciando es cómo se han diseñado pensando en los trayectos de los hombres que van de la casa al trabajo y no en los trayectos de las mujeres que son responsables en general de las tareas domésticas, ¿no? No se contempla la necesidad de pasar a buscar a un hijo, ni a la escuela o hacer compras, etc. Una empleada doméstica para llegar a su trabajo tiene que pagar 3 tickets de pasaje, ¿no? Y en general los trayectos de los diseños del transporte público están pensados para la casa, los centros industriales o los centros de trabajo, de comercio, etc. Entonces, esta, digamos, esta forma normativa de diseñar la prestación del servicio claramente tiene problemas, digamos, con respecto a su planificación desde una perspectiva de género. Ana Falú dice, esperar sola de noche en una parada mal iluminada, hacer una combinación de transporte o viajar demasiado tiempo para cumplir con una agenda que encastra como un Tetris forzado las tareas vinculadas al trabajo remunerado con aquellas que pertenecen a la esfera familiar, y hacerlo en ciudades en las que hay que recorrer distancias abrumadoras como son las grandes capitales y las metrópolis del mundo, se torna en un desafío que es bestial para las mujeres por momentos, ¿no? Y esto, bueno, nada, traducido en términos de lo que a nosotros nos interesa jurídicamente es pensar en las formas en que esta organización del espacio a través, ya sea de la inversión en la infraestructura o de la normatividad en materia de servicios públicos, está afectando a autonomías económicas, autonomías físicas y autonomía en toma de decisiones de las mujeres, ¿no? De alguna forma, cuando se habla del derecho a la ciudad de las mujeres, implicaría un derecho a vivir libremente la ciudad, pero también a poder decidir sobre la ciudad, a disfrutar de la ciudad, a cambiar los tiempos y los espacios de la ciudad, ¿no? Y a crear la ciudad de alguna manera. Bueno, con eso ya está. Excelente, bueno, muchísimas gracias Mariela, estuvo buenísimo, me encantó. Ahí el intenso cruce que pudiste hacer con un montón de temas de la agenda feminista también. Y así que bueno, ahora entonces le vamos a dar la palabra a Almendra Ladro, que es abogada de la Universidad de Mar del Plata, también becaria de CONICET, docente en esa misma universidad y extensionista, bueno, y también integrante de nuestro grupo de investigación. Así que un gusto y un honor tenerte aquí, Almendra, adelante. Bueno, gracias. Bueno, después de este aporte tan intenso que hizo Mariela, se ve bien el Power ahí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, bueno, después de este aporte tan significativo respecto al tema central del proyecto y que venimos por lo menos discutiendo en esa especie de subcomisión tan laboriosa que hemos establecido en relación a género, la propuesta que traigo yo es dejar por ahí planteadas algunas herramientas teóricas que emergen cuando se piensa el espacio, la ciudad y lo urbano desde una perspectiva de género. Entonces, a partir de ahí, también voy a dejar una propuesta propia, digamos, que también la que vengo trabajando en este mismo contexto, así que va a ser un aporte más bien escueto, pero bueno, también la idea es plantearlo para que podamos seguir conversando en lo que queda de este encuentro. A ver. Ahí. Bien, entonces, la idea fue hacer una revisión bibliográfica, que obviamente es la que sustenta mi propia investigación doctoral. Yo investigo sobre acceso al derecho a la ciudad desde el punto de vista de las mujeres, desde varias dimensiones, pero una de ellas es en un asentamiento popular que es el más grande de la ciudad de Mar del Plata, que es donde vivo, donde trabajo. Pero bueno, esta revisión bibliográfica se hizo con rastreos los principales motores de búsqueda académicos, los más importantes, obviamente el repositorio de CONICET, Cielo, Sage, Google Scholar, etc. Digamos, los más relevantes como para tener una idea, y la idea es, además de esto, plantear obviamente, como les comentaba, cuál sería, digamos, la postura que yo he elaborado como digamos, una aproximación propia a la problemática. Bien, entonces lo que hice fue clasificar los resultados de qué es lo que se está hablando de este tema,
Y encontré como una cierta similitud, si se quiere, entre los avances que se fueron dando en esas distintas líneas de investigación y las demandas propias de los feminismos en las diferentes olas. Esto no significa que haya una coincidencia cronológica, pero sí en cuanto a la progresión de esas líneas de investigación. En adelante, aviso, no voy a hablar en sentido cronológico, sino en sentido de, por ahí, agrupamientos más significativos o de mayor producción de las autoras que por hoy voy a mencionar, y no son agrupaciones obviamente excluyentes entre sí. Pero eso de última por ahí lo podemos aclarar una vez que pasemos a los intercambios. Entonces, un momento uno, las críticas a la geografía, a los modos de conocimiento disciplinares establecidos por la geografía. Entonces acá lo que hay es una crítica feminista directamente a la producción de ese conocimiento geográfico. En general, lo que se hace es una revisión del derecho a la ciudad, y no se lo considera como una categoría analítica que está agotada, sino que más bien se la reescribe, ya sea dentro o fuera del marxismo, digamos que sería su tradición de origen, para que logre dar cuenta de la experiencia de las mujeres. Si bien muchas de ellas también han trabajado en otros conjuntos, como les comentaba recién, los trabajos han sido puntapiés críticos fundamentales, digamos, para estas aproximaciones. Entonces, en ese sentido, lo que se busca en general en este conjunto de teorías es la recuperación del rol de las mujeres en esas relaciones sociales y la descripción de cuál es el estatus geográfico, ¿no? Entre comillas, cuál es su lugar en esa producción de ese espacio. En este sentido, acá hay una coincidencia parcial con los reclamos de la primera y segunda ola de los feminismos en cuanto a la descripción de ciudadanía de las mujeres atadas a ese espacio, y a las críticas de los grandes modelos epistémicos, metodológicos y metódicos. Ahí me comí una S, veo en la palabra epistémicos. Ya me empieza a disparar la obsesión. Bien, del lado izquierdo, mientras vaya presentando esos momentos que estoy identificando, van a ver algunas autoras que yo voy a mencionar muy rápidamente cuáles son, digamos, sus líneas fundamentales. Tenemos a Toby Fenster, que enuncia la insuficiencia del concepto de Lefebvre en relación al derecho a la ciudad, para explicar la exclusión de la ciudadanía de las mujeres en los términos de apropiación y de uso de la ciudad, y lo pone en discusión, o lo pone en relación a esa discusión público-privado, y va a apuntar desde ahí su producción. Doreen Massey, que quizás es una de las más reconocidas, por lo menos a nivel nativoamericano y en particular en Argentina, parte de una concepción del tiempo y del espacio como términos que son diferentes, pero que no pueden definirse de manera autoexcluyente o en ausencia uno del otro. Conceptualiza el espacio como la coexistencia simultánea de interrelaciones sociales e interacciones en todas las escalas espaciales, local, regional, global, que contiene a la vez caos y orden, ¿sí? O sea, ahí detecta una contradicción en esa forma en la cual se concibe el espacio. Entonces, ella sostiene que las localidades surgen en la intersección de los espacios locales y globales. Entonces las relaciones sociales que operan con el alcance a nivel de espacial operan con esa escala espacial. Esto produce lo que ella denomina un sentido global del lugar, que es algo que después va a tomarse desde otras teorías. Linda McDowell sostiene que lo que define el lugar son las prácticas socioespaciales, las relaciones sociales de poder y de exclusión. Esos espacios se superponen y se entrecruzan, y también sus límites son variados y móviles. Acá ella también retoma algunas ideas de Massey para poder definir esto, entonces, porque también trabajó con ella, fue en parte, digamos, su maestra. Los espacios surgen de las relaciones de poder establecen las normas, y las normas definen los límites sociales y espaciales porque determinan quién pertenece a un lugar y quién queda excluido de ese lugar, así como situación o emplazamiento de una determinada experiencia. Entonces, el aporte de ella es fundamental para lo que es la geografía cultural feminista, desde las identidades, los cuerpos, las relaciones jerarquizadas de esos cuerpos, y el lugar en el cual se emplazan. También está Gillian Rose, que por ahí está bastante más cercana al marxismo en este sentido, critica el conocimiento geográfico a partir del cuestionamiento de las subjetividades masculinas, sosteniendo que varias formas de varones blancos, burgueses, heterosexuales, estructuraron la forma en la que la geografía sostiene que conoce el espacio, el lugar y el paisaje, la forma en la que los define, la forma en la que establece relaciones entre sí y con los cuerpos. Y por último, si bien es también quizá la que más claramente ha trabajado de manera transversal en la cuestión del espacio, Leslie Kern avanza sobre la ciudad feminista pensándola desde el encuentro con otros. Esto por ahí es, por eso la ubico también en este lugar de crítica inicial a estas geografías.
Entonces ella, al hablar del encuentro con otros, también trae el derecho a la protesta y también los espacios del miedo, que también voy a avanzar un poquito más sobre eso un poquito más adelante, en las ciudades actuales, como característica de estas ciudades actuales. Un segundo momento, las ciudades seguras. Estas autoras, que voy a mencionar, avanzaron sobre propuestas para indagar la vivencia de las mujeres en las ciudades, identificando el miedo como una emoción predominante. Acá hablamos ya directamente de las geografías del miedo, específicamente, geografía de las afectividades y más específicamente las del miedo, y obviamente también algunas indagaciones sociológicas, pero principalmente son geográficas. Al mismo tiempo, este tipo de indagaciones han sido de interés en Latinoamérica principalmente para el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, ha habido líneas específicas de financiamiento, tanto para investigación como para proyectos de intervención en el marco de los modelos de seguridad ciudadana y de seguridad humana, fundamentalmente con eje en Latinoamérica por la alta tasa de urbanización. En este sentido, lo que detecté es una coincidencia parcial con la lucha de la segunda ola de los feminismos por el derecho a una vida libre de violencia, lógicamente. Y acá la primera autora que es otra vez nombrada en este encuentro, porque no hay manera de no nombrarla, es Ana Falú, que si bien ya, ella también es parte de esa crítica al derecho a la ciudad, acá se ve con muchísima más claridad su trabajo, es la mayor contribuyente en Argentina y para mí en particular en Latinoamérica, en lo que tiene que ver con la cuestión urbana desde la perspectiva de género, desde su disciplina que es la arquitectura. Se orienta específicamente acá en el derecho a la vida libre de violencias y discriminación, como un derecho de las mujeres, y ella sostiene que parece que existe un factor que dificulta la irrupción plena de las mujeres como ciudadanas en lo público, que son las crecientes violencias, y que son ellas quienes son las principales víctimas de estas, y que operan como una restricción a los derechos de las mujeres en las ciudades. Otra autora es Ana Milena Montoya Ruiz, que trabaja el derecho a la ciudad de las mujeres desde la noción de seguridad humana. La tesis de ella está, creo que en el repositorio de Flaxo, es una tesis muy, muy interesante para a nivel regional, digamos, y la forma en la que ella trabaja sus localidades, si no recuerdo mal, en Colombia. Paula Soto Villagrán, ella es geógrafa, trabaja geografías del miedo específicamente, la voy a traer de vuelta cuando hable de movilidades, pero la verdad que es una autora fundamental, ella es chilena pero trabaja en México, y su aporte ha sido, además de la reconsideración del derecho a la ciudad como categoría analítica significativa, también nos ayuda a comprender las estrategias de movilidad de las mujeres en función a las emociones que están asociadas principalmente al miedo en las calles. Bueno, también las otras dos autoras que aparecen ahí a la izquierda son parte del grupo Ana Falú, Ana Sitialo y Viviana Rainero. Natalia habla principalmente de los procesos paradojales que ocurren en las ciudades, por un lado que las violencias se expresan particularmente en el cuerpo de las mujeres y de los cuerpos también disidentes, y por otro las expresiones de sujetos emergentes, como mencionaba recién Mariela, principalmente el movimiento de mujeres en el espacio público, ni una menos, como mencionó Mariela. Yo en particular trabajo en Encuentro Nacional de Mujeres de 2008 a 2018, y ahí los usos de las ciudades claramente tienen una resignificación, y las infraestructuras se utilizan para otras cosas que habitualmente no se utilizan, lo cual ahí conforma un escenario en términos geográficos por lo efímero del momento, digamos, son 72 horas en las cuales esas ciudades se abocan y se transforman específicamente. Y Liliana Rainero propone la producción de conocimientos que vinculan la seguridad ciudadana con la organización de la ciudad, la distribución de los servicios y el espacio público en territorio, porque lo considera que es indispensable para pensar políticas urbanas que contribuyan a una socialización y a un uso del espacio más incluyente y, en consecuencia, una ciudad más segura. Un tercer momento son las ciudades planificadas. Acá hay un protagonismo clave de los instrumentos de ordenamiento urbano, como aquellos que son los esenciales para lograr ciudades más justas desde un punto de vista del género. Se hace hincapié en el diseño como un generador de desigualdades y también como, en contracara, al ser utilizado entre comillas para el bien, como la acción sobre el territorio que generaría esas equidades. Acá también tiene un protagonismo importante los informes de género para los proyectos urbanísticos de todo tipo en el marco de esos instrumentos macro de ordenamiento urbano. Tienen un fuerte desarrollo en Iberoamérica, principalmente en España, con líneas de financiamiento y de investigación internacionales, sobre todo vinculadas al desarrollo sostenible, a los ODS, el ODS 11 y el ODS 5 principalmente.
Y acá hay coincidencia parcial con la lucha de la tercera ola del feminismo respecto a la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, la búsqueda de justicia social y, como decía recién, desarrollo sostenible y cuidado del ambiente. Entonces, las autoras que elegí acá, Saskia Sassen, que si bien no está por ahí más asociada a las críticas, porque ella plantea la idea de ciudad global, construida y pensada para el capitalismo financiero internacionalizado, ella habla de que el diseño de las ciudades ignora la diversidad, entonces el diseño puede atentar contra las mujeres porque tiene como objetivo no la inclusión, no la equidad, no el acceso y el goce en igualdad de oportunidades, sino la convivencia entre grandes sectores que están dedicados a las actividades financieras, grandes conglomerados de población que podría sentirse excluida y una gran fragmentación en muchos aspectos. También, eso vale decirlo, Saskia Sassen trabaja mucho la cuestión de los circuitos de las mujeres migrantes, o sea, es bastante más amplio que solamente esto, pero quizás como una referenta más global me pareció interesante traerla a ella. Zaida Mouji, que propiamente característica del urbanismo, más específicamente con intervención en Cataluña, municipalista, bien localista. Ella sostiene que el urbanismo tendría que tener como objetivo que se pueda vivir en barrios inclusivos que consideren la diversidad real de las sociedades, que en definitiva caracteriza a los espacios urbanos, aunque se pretenda ignorarla, y entonces hacer posible un derecho a la ciudad que es un derecho humano para todas las personas. Esa sería como la premisa básica que sostiene. También está Esther Rando Burgos, que ella trabaja la necesidad de o la obligatoriedad de los informes de impacto de género en relación a los instrumentos de ordenamiento urbano en España. También como esto, ¿no? Como en el marco del derecho a la ciudad, como el objetivo de paulatina inclusión del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible desde la perspectiva de género, la sostenibilidad, la cohesión social, la participación, y digamos, ella sostiene que serían ciudades más inclusivas, más humanas y más habitables. Y también está Laura Romero García Carpintero, nombre largo me quedo para el cuadrito, que ella sostiene desde la corriente del urbanismo feminista, que es posible el diseño, las medidas de planeamiento que tengan en cuenta la diversidad, los espacios comunes, las tareas de cuidado, la movilidad libre, y también segura a la hora de construir ciudades, ¿no? Entonces, ella sostiene que desde esta manera, desde pensarlo desde la planificación, lo que posibilitaría sería ir rompiendo esa dicotomía público-privado tan liberal y tan instaurada también al momento de diseñar las ciudades. Un momento 4, las ciudades cuidadoras. Esto lo hemos trabajado bastante ahí en nuestra pequeña subcomisión de trabajo. En este grupo se ubican entonces las propuestas teóricas que están centradas en la llamada división sexual del trabajo, y proponen miradas sobre cómo las ciudades pueden cerrar las brechas de género, contemplando al cuidado que se desarrolla en ellas. Este tipo de líneas han sido también sensiblemente alentadas por organismos de promoción internacional como la CEPAL. Cuando termino voy a aclarar por qué estoy haciendo también tanto hincapié en la cooperación internacional en esto, porque no lo dije al principio, pero me gustaría aclararlo. Y bueno, hay acá también una coincidencia parcial con la tercera ola. Digamos, la tercera para mí es la actual, porque no mencioné la primera, porque la menciono como protofeminismo, pero para que quede, digamos, para no tener que hacer toda esa explicación, por eso dije 1, 2, 3, la tercera sería la actual. Entonces hay una coincidencia parcial en cuanto a la identificación de las brechas de género, producto de las relaciones sociales de producción, porque se pone el eje en la división sexual del trabajo, y también hay una renovada centralidad de la interseccionalidad, también traída desde lo que sería el sur global, ¿no? Entonces, en este sentido, la referenda argentina es Laura Pautazzi en materia de cuidados, el derecho a cuidar, a recibir cuidado, a cuidar a otras personas. Ella analiza, tiene varios artículos, y creo, incluso si no recuerdo mal, presentó recientemente un libro sobre políticas de cuidado y estrategias de movilidad, pero no desde la perspectiva de la movilidad, sino de cómo el cuidado se estructura en función de las posibilidades efectivas de la movilidad, al menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También está Brenda Parker, que propone un enfoque de economía feminista del lugar parcial y política para la investigación urbana, que se caracteriza por atención a las relaciones de poder generizadas, racializadas e interseccionales, incluyendo afinidades y alianzas, confianza en la investigación materialista parcial y situada que pone atención en el poder en la producción del conocimiento, énfasis en los conceptos feministas de relacionalidad para examinar conexiones, sitios, escalas, sujetos y enfatizar la vida y la posibilidad,
y el uso de herramientas teóricas para observar, interpretar y desafiar las relaciones materiales y discursivas en este sentido. Olga Segovia también sostiene que las demandas de cuidado y de autonomía económica de las mujeres plantean un particular desafío para las políticas de vivienda, de planificación, de infraestructura, de transporte, la actividad económica, la seguridad, el espacio público, la participación, la gobernanza local. Me quedan 5, ¿no? 3 minutos. 3 minutos, corro. Bueno, y Ana Falú también vuelve, digamos, también a la Filmina por su actividad más reciente vinculada a cómo ella piensa que la distribución en el territorio en relación a las cuestiones de cuidado evidencia problemas de orden tanto ontológico como epistemológico que reproducen desigualdades y subordinación en las relaciones políticas. Un momento transversal que detecto, digamos, no sería enumerado, sino que es transversal a todas, es la perspectiva de las estrategias de movilidad, que constituye un aporte de tipo metodológico y metódico que también genera contenido teórico que nutre a los otros 3 momentos identificados, dan cuenta fundamentalmente de la multimodalidad y la interdependencia de la movilidad de las mujeres, y logran describir los usos del tiempo en función de los desplazamientos, ¿sí? Y no al revés. Por eso también hice la diferencia, y a la izquierda tienen Paola Girón, es chilena, trabaja en Ciudad de Chile, ha hecho trabajo cual y cuantitativo, mucha etnografía sobre el tema. Paula Soto Villagrán también, más desde las geografías del miedo, pero centrada en el uso del transporte en Ciudad de México. Otro momento, ¿qué pasa cuando se detecta que la forma en la que pensamos las ciudades desde la perspectiva de género es cis heterosexista? Tenemos una perspectiva de ciudades disidentes que dan cuenta de las vivencias del colectivo LGBT en relación a las ciudades y el urbano. Hay una coincidencia parcial con la segunda y la tercera ola del feminismo por la denuncia al mandato de la cis heterosexualidad obligatoria, la forma de producción de conocimiento también cis heterosexuada, y las reivindicaciones por el mismo estatus de ciudadanía en este sentido. Ahí, bueno, hay autoras que critican la posición cis heterocentrada de Lefebvre al momento de definir ciudad. También las vivencias lesbianas que explican por qué la intimidad de las mujeres lesbianas se forma en el espacio público y no en el espacio doméstico, por qué los espacios seguros para ellas son espacios de tipo público. También, bueno, GAN hace toda una etnografía del uso de aplicaciones y cómo las aplicaciones de citas generan un espacio virtual en la sociabilidad de estas mujeres lesbianas. José Larreche trabaja sobre las marchas del orgullo, sobre todo desde la perspectiva de varones gay en ciudades intermedias. Martín Boy trabaja sobre la oferta en el espacio público de sexo desde la perspectiva de mujeres travesti trans. Y un momento propio, y ya termino, que no doy más. Bueno, mi propuesta es recuperar la idea de Ana Fran y Alessandrini Carlos, que ella sostiene que el derecho a la ciudad, desde la perspectiva geográfica, es mucho más rico si es recuperado desde la reproducción social. Ella propone una reproducción social amplia. Yo sostengo la reproducción social de la fuerza de trabajo, que es más específica, es la que propone la teoría de la reproducción social, y permite caracterizar las ciudades considerando que las opresiones son regimentadoras de esa reproducción de la fuerza de trabajo que se dan en las familias, en los espacios comunitarios como merenderos, comedores, de forma estatal cuando el Estado da por sí mismo esos servicios que están vinculados a derechos humanos, y también cuando con políticas neoliberales los privatiza y se produce capital para terceros. Y en este sentido hay un privilegio epistémico de esas mujeres de los barrios populares que habitan esos márgenes para explicar qué es lo que ocurre en las ciudades y generar un conocimiento sensible, no solamente para las mujeres y digamos, guetizado en los estudios de género, sino también para dar cuenta del espacio urbano de una perspectiva más general. Gracias. Bueno, muchas gracias, Almen. Muchas gracias por tu presentación y por todo ese recorrido amplio que hiciste y que estás aportando. Y entonces ahora le vamos a dar la palabra a Javier Azali, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto del Departamento de Práctica Profesional también de esta Facultad de Derecho. Es integrante del Ministerio Público de la Defensa y, bueno, compañero ahí en el programa de Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación. Y, bueno, es autor de artículos, ensayos sobre derechos humanos, sociales
y sobre todo un gran aporte en la historia argentina. Así que, bueno, es también miembro del equipo y, bueno, le doy la palabra a Javi. Adelante. Muchas gracias, Sebastián, muy amable poder participar. Díganme si se escucha mal o si se ve mal, ¿no? Sebas especialmente. Desde ya es un gusto también poder participar. No se está escuchando ahora, Javi. A ver ahora. Ahora sí. Sí, baja y sube el volumen. Pido disculpas. Es una cuestión tecnológica acá que no sé qué hacer bien. Bueno, es un gusto poder participar del grupo de investigación. Sebastián es para nosotros una especie de director de orquesta, digamos, ¿no? Pero el grupo somos muchos, con diferentes perspectivas, y hay un buen enfoque interdisciplinario, si se quiere, con buenos debates también, ¿no? Me gustaron mucho las intervenciones de Mariela, de Almendra recién, muy valiosas. Muy valioso también la exposición de Cristian, que es un lujo tenerlo aquí. Creo que ha hecho aportes que después vamos a traer al interior del grupo de investigación. Y bueno, al mismo tiempo voy a tratar un tema que es casi el mismo, pero voy a tratar de complementarlo, ojalá pueda complementarlo de alguna manera, ¿no? Desde otra perspectiva, que es justamente el de justicia territorial. Seba, ¿se me viene escuchando bien ahora? Sí, gracias. O sea, ¿se escucha bien? Yo bajé un poco el volumen porque sale muy fuerte y sale un poco como contaminado el ruido. Ah, bueno, la contaminación es de aquí. Sí, a ver ahora. No, hace bueno, pero contaminación tipo eléctrica, no ambiental. Pero bueno, adelante, o sea, se entiende bien. Ahí estás muteado, Javier. Ahí estoy. Ahí va. Ahí estoy. Mejor. Mejor, bueno. Bueno, ahí vamos entonces. Bueno, ahí va bien, en ese volumen está perfecto. Tratemos. En el ámbito del grupo de investigación, una cuestión que nos venimos planteando es la de indagar en la posibilidad de un concepto de justicia social espacial desde una dimensión de diversidad étnica y cultural. Para esto nos hemos aproximado a perspectivas relativas a pueblos originarios, minorías étnicas o grupos sociales culturalmente diferenciados respecto de una cultura que se presenta en la sociedad nacional como la cultura dominante, ¿no? Ahora lo que les propongo es algunas reflexiones como una aproximación teórica desde el derecho a la problemática de la justicia territorial a partir o con motivo del trabajo en nuestro grupo, ¿no? En general solemos recurrir a conceptos que son propios de otras disciplinas diferentes al derecho, como la sociología o la antropología o la historia, la geografía, como les decía Sebastián y adelantaron también Mariela y Almendra, y otras menos habituales como la geopolítica, de donde nos viene esta idea de la relación desigual entre centro y periferia, que es válida tanto para las relaciones entre los países como también para describir el interior de las sociedades, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del sociólogo mexicano Pablo González Casanova, que habla del colonialismo interno. En el caso de la justicia territorial y de la diversidad cultural, siempre he encontrado fructífero el diálogo, al menos entre el derecho y la antropología jurídica. No. Una primera cuestión relativa a la justicia territorial es la que involucra la organización del Poder Judicial y la ubicación de los tribunales. Estos se encuentran en lugares lejanos de los barrios populares, de las villas, de comunidades campesinas, de comunidades indígenas, que encuentran dificultades tanto en el transporte como también por la falta de recursos económicos, lo que da lugar a una situación de verdadera privación de acceso a la justicia en muchos casos. Bien observado, en verdad, se trataría, creo, de una distribución del espacio de acuerdo a una lógica de centro y periferia. Pero esta distribución en el espacio es una derivación de la forma de organización política e institucional que tiene el país, ¿no? Que tiene la Argentina. Esta forma de organización del Poder Judicial ha sido construida a imagen de la organización política del país, donde ha predominado el interés de las élites ligadas
a el puerto de Buenos Aires particularmente y al mercado externo, ¿no? Como país agroexportador. La ubicación de los tribunales cerca de la sede del poder económico y comercial es también un aspecto de la dimensión política del poder judicial que no siempre es tenida en cuenta. La organización jurídica, en definitiva, del país quedó marcada por la impuesta por el modelo agroexportador con dependencia económica desde el siglo XIX y que en gran medida aún perdura, ¿no? Y donde los sectores terratenientes se empujaron hacia los márgenes de la sociedad a los pueblos indígenas, sea en forma de comunidades indígenas o incluso de las antiguas tolderías, ¿no? Pero también lo ha hecho con los gauchos en el siglo XIX, con las poblaciones mestizas del noroeste, que tienen una raíz hispano-indígena muy fuerte, con las poblaciones negras, con mulatos, etcétera. Bueno, toda la diversidad cultural étnica que tiene nuestro país. Lo hicieron por medio del despojo a los indígenas de sus tierras, de los sitios que recorrían o habitaban de una o de otra manera, ¿no? Marginándolos del progreso y del desarrollo económico, o bien directamente por medio de la persecución y el masacre. El orden oligárquico nos legó hasta la actualidad un lenguaje con términos como frontera interior, desierto, o vagabundos y malentretenidos, entre muchos otros. Cabe preguntarse actualmente qué tanto no estarán aún vigentes estas ideas bajo otras formas, tal vez, en el ideario de la actual jurídica argentina, ¿no? En la actual cultura jurídica. El término justicia territorial nos aproxima, en definitiva, al fenómeno de la desigualdad de grupos, de sectores, clases sociales, en el uso, en la ocupación y apropiación del espacio geográfico, con desiguales formas combinadas de producción y también formas diferentes de distribución de bienes y servicios en el espacio territorial, ¿no? Se relaciona, creo, con la idea de producción social del hábitat de Lefebvre y de las ideas que trabajó David Harvey cuando refiere a la intersección entre justicia y geografía. La justicia territorial aparece entonces tal vez como una variante de la justicia social, pero con eje fuerte en el espacio geográfico. Desde la antropología se entiende por territorio al espacio geográfico, donde se desarrolla la vida de un grupo, de comunidad o sociedad, al que le asigna o adquiere un significado cultural o simbólico. Por eso es común que se distinga entre tierra y territorio, en donde uno, la tierra, es el sustrato material y el otro, que es el territorio, sería el significado cultural que produce o desarrolla dentro de los límites materiales de la tierra o del suelo. Como primera idea, entonces, podemos señalar que al ser una construcción cultural, no existe territorio sin un sujeto social, sea un grupo, una comunidad, un pueblo, un barrio, que le va a otorgar algún significado simbólico. Este significado para la antropología es un efecto o producto de la cultura. La idea de cultura es el concepto básico de la antropología, lo que más trabajan, ¿no? Es el objeto de estudio propio, específico. Pero sin perjuicio de esto, para el campo del derecho, particularmente para la teoría del derecho, es principalmente el territorio un producto normativo, ¿no? Porque es el ámbito donde se desarrollan los sistemas normativos. La idea de espacio es inherente al derecho. Lo es a través principalmente de la teoría general del derecho, cuando explica que las normas tienen un ámbito espacial de validez, y cuando dice que los tribunales ejercen la jurisdicción, ¿no? La ejercen siempre dentro de un ámbito espacial. También ha sido referida por las normas en concreto cuando refieren de diferentes maneras al espacio con términos como hábitat, territorio, o ambiente, o área, ¿no? entre otros, ¿no? Estos serían los más habituales, ¿no? Lo cual es razonable, ya que por un lado no hay relaciones sociales sin un espacio, como decía Almendra recién, en el cual se desarrollan estas relaciones sociales, y por el otro siempre estas se desarrollan por medio de algún tipo de cultura y de sistema normativo, o sea, de derecho. De manera tal que hay una suerte de triada entre
derecho, cultura y espacio. No hay espacio sin cultura y no hay espacio y cultura sin derecho, pero al mismo tiempo el derecho no puede existir sin la cultura y el espacio, ¿no? Sin embargo, esta idea de territorio en un principio aparece como ajena a la cultura jurídica hegemónica, y esto es un punto muy importante, ¿no? O al menos como de difícil aceptación en toda su dimensión, ¿no? Pese a que aparece mencionada en documentos internacionales o documentos jurídicos, ¿no? Como decíamos, como hábitat o como suelo o como espacio a veces también, ¿no? ¿Y por qué es esta dificultad? Bueno, porque en la cultura jurídica hegemónica, la protección de la propiedad privada, como explicaba Cristian al principio, aparece como central. Como el eje básico, y por propiedad privada se entiende una relación jurídica entre un sujeto y un objeto, una relación de dominio de una persona sobre una cosa, con el famoso ánimo de dueño, el animus dominus, que explican desde los derechos reales, ¿no? La teoría del derecho real. En cambio, la idea de territorio plantea una relación social de carácter más colectivo y comunitario, con prioridad de las regulaciones en el uso y disposición, con fundamento principal en el bien común o en el interés social, pero que prevalece por sobre el individual y el lucro privado de una perspectiva económica, ¿no? Esto último implica un cuestionamiento a esta noción individualista y cosificadora de la realidad. En un caso se entiende por acto posesorio a aquellos que impactan materialmente en el ambiente, como la colocación de un alambrado, mientras que en el otro, en el caso de el territorio, bajo una concepción de territorio, comprende la atribución de un significado cultural del espacio, ¿no? Que es como manifestación de una cosmología grupal o colectiva que a la vez es de raíz histórica, con lo cual es muchísimo más amplio y excede en mucho, ¿no? a la idea de una relación sujeto-cosa. Veamos, por ejemplo, que en muchos países de Latinoamérica existen diferentes formas de propiedad, además de la privada y la pública, ¿no? Como por ejemplo la agraria, la social, la ejidal, la comunal y la indígena también, que son formas jurídicas propias de relaciones de producción combinadas y precapitalistas en muchos casos, ¿no? O diferentes al capitalismo. Incluso más aún, en el caso de países andinos se ha establecido la idea de madre tierra como sujeto de derecho. Ahora, la referencia a la idea de justicia territorial implica superar los estrechos límites de esta relación sujeto-cosa para aceptar la idea de territorio como el espacio donde las personas viven en comunidad, con sus culturas y normas propias. Para esto último puede ayudar dos nociones que son parte del diálogo entre el derecho y la antropología jurídica, que son la de pluralismo normativo, que fue mencionado recién, y la de geocultura. En ambas, el ejercicio del derecho al territorio por parte de una comunidad nos indicaría que es ese efecto de la existencia de una cultura ligada al suelo y al hábitat que forma, como también de las normas propias que le indican a sus integrantes cuáles son sus límites, o sea, los límites de este territorio y los usos y la modalidad de ocupación, sin perjuicio de lo que digan los registros estatales que por ahí hablan de otra cosa, ¿no? Y ni siquiera lo mencionan a esto. Entonces adquieren ahí sí, bajo esta perspectiva de geocultura y de pluralismo normativo, ¿no? La geocultura nos vendría más desde el campo de la antropología, ¿no? Rodolfo Puig, un filósofo argentino, por ejemplo, decía muy, muy gráfico, ¿no? Decía la cultura como apelmazada en el suelo, ¿no? Y el pluralismo normativo nos viene más bien desde la teoría del derecho, ¿no? Y ahí, desde esta perspectiva, adquieren valor conceptos como las toponimias, los relatos orales, las historias de los pueblos, los testimonios directos de las personas, la memoria colectiva de la comunidad, las cartografías, las diferentes formas que tiene el relevamiento etnográfico, todo como fuentes de prueba para acceder a la cultura popular y a la cultura comunitaria y atribuirle efectos jurídicos en el campo del derecho, y especialmente en el campo de los procesos judiciales. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo recepta en buena medida esta noción de territorio, ¿no? Que es similar a la aportada desde la cultura indígena, y en el sistema normativo nacional la encontramos en los fundamentos constituyentes del artículo
artículo 75, inciso 17, ¿no? Es interesante también el modo en que se establece el relevamiento de tierras de la Ley Nacional 26.160 sobre emergencia en la propiedad indígena por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que realiza diferentes actos como la confección de un croquis, el levantamiento territorial de información, la aplicación de un cuestionario sociocomunitario indígena y todas las entrevistas que sean necesarias para poder elaborar las cartografías del territorio comunitario, ¿no? Y también le agrega a esto el informe histórico antropológico, con lo cual acá entran la antropología, la historia, y finalmente queda como último un dictamen jurídico, ¿no? Bien, esta idea también es muy receptada por las organizaciones campesinas argentinas, ¿no? e indígenas, ¿no? En un documento que han elaborado y que yo les traigo nada más que para citarlo como ejemplo, ¿no? Dice textualmente: nuestra vida campesina indígena es una cultura ancestral, inseparable del territorio. Nuestros territorios pueden ser campos abiertos, comunitarios o individuales, caminos de transhumancia, zonas de pastoreo, aguadas comunes, bosques nativos, zonas de pescas, y definirse por diversas formas de uso y convivencia armónica con la naturaleza, en la que desarrollamos nuestras vidas. Si a las comunidades campesinas nos sacaran de nuestras tierras, el efecto negativo sería no solo sobre nuestra cultura y nuestro modo de vida, sino también sobre el derecho a la alimentación de toda la sociedad, ¿no? Es un documento del Movimiento Nacional Campesino e Indígena. O como nos decía otra persona indígena, ¿no? En un esfuerzo para que comprendamos, según la óptica urbana, lo que quería decirnos. Nos decía: el monte es como nuestro supermercado, ¿no? Bueno, todas estas son formas diferentes de observar la idea de territorio desde una perspectiva mucho más amplia de la que nos aporta el derecho de propiedad privada, ¿no? Si me dan un segundito, Sebas, quería compartirles un mapa, ¿no? Adelante. A ver si puedo, pongo iniciar presentación y a ver. Ahí va. ¿Dónde va a haber? A ver si. Dígame si se ve. Sebas. Sí, se ve perfecto. Fíjate si lo podés ampliar en la ventanita esa de expandir. Sí, pero no puedo, no sé cómo hacerlo eso. Ah, bueno, no importa. Se ve bien igual ahí. ¿De malo? Bueno. No, se ve perfecto, Bueno, acá tenemos un mapa de lo que les refería en cuanto a la configuración del espacio nacional, que en buena medida continúa, ¿no? Este es un mapa de los trenes del sistema ferroviario argentino con eje en el puerto de Buenos Aires, donde, bueno, el modelo agroexportador define en gran medida la distribución y los usos de nuestro espacio, expulsando hacia los márgenes a los pueblos indígenas y comunidades campesinas. Este es un mapa de los pueblos originarios en el país donde se lo ve, justamente en los márgenes, ¿no? Si recordamos el mapa, lo comparamos con el mapa anterior, este es actual, ¿no? Estas son las zonas de influencia. Acá no hablamos del tema de los hidrocarburos, ¿no? Hablamos nada más del modelo agroexportador. Esta es la definición de derecho y tierra y territorio. Y el mapa que les quería compartir es ¿no? Por ahí no sé si se ve muy bien, pero esta es una cartografía, la cartografía que hace el INAI respecto de los relevamientos territoriales. Ahí está. Donde se ve justamente las toponimias y los recorridos y todas las marcas culturales, digamos, de la modalidad de ocupación territorial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de justicia territorial, hablamos de esto, ¿no? De una concepción de territorio que implica admitir las manifestaciones culturales de la propia comunidad, que como se ve es muy diferente a lo que es el derecho de propiedad privada, ¿no? Si uno compararía con lo que es
una cartografía de un registro de propiedad inmueble o de un catastro, ¿no? Es realmente muy diferente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de justicia territorial, ¿cómo se va? Que quedan 2 minutos, más o menos. Bien, cuando hablamos de justicia territorial hablamos de esto justamente, cómo el derecho tendría que admitir este concepto de territorio que excede mucho, ¿no?, a lo que es el concepto de propiedad de la cultura jurídica dominante, ¿no? Bueno, y acá tenemos otro ejemplo también de otro mapa, un croquis es esto sobre las diferentes manifestaciones culturales que le dan sentido y significado al suelo, ¿no? La geocultura o el pluralismo normativo, porque acá también hay normas de por medio, ¿no? En cuanto a una picada, zona de cultivo, ceremonias de la Pachamama, ¿no? Lugares de zonas de cría de ganado, de forraje, recorridos, cementerios, etcétera. Bueno, listo, hasta acá mi exposición, así que, bueno, te dejo la palabra, Seba, como coordinador de esto, a ver si puedo dejar de compartir o vos por ahí, te dejo, Sebas. Vos tenés que escribir dejar de compartir. Ahí va. Perfecto. ¿Ya está? Sí, sí, impecable. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Javi, introduciendo todos estos análisis desde el cruce étnico-cultural, diversidad, territorio, geocultura. Parece que está buenísimo, y aparte también la ejemplificación en la Argentina y el guiño, digamos, ahí también con perspectivas internacionales y constitucionales de derechos humanos, sobre todo en el campo indígena, nos permite ejemplificar, ¿no?, todos estos cruce, digamos, de territorio desde la perspectiva étnico-cultural. Bueno, ahora queda un momento que es un poquito más libre. Me gustaría, no sé si todos los oradores que hoy participaron quieren hacer o algún comentario adicional o alguna observación o comentario sobre lo que han hecho los otros ponentes, las otras ponentes, o tirar alguna pregunta o o alguna crítica o un aporte adicional. No sé, Cristian, primero. Cosas en el a ver, primero interesante, no nos habíamos puesto de acuerdo y hay un montón de líneas en común, así que cosas que quedan, digamos, los ejemplos que tenía de género, 2 coinciden con los de Mariela y Almendra, así que otra cosa buenísima, la seguridad y, digamos, la idea de la configuración urbana espacial a partir de la división sexual del trabajo y particularmente del trabajo no remunerado, y de nuevo la reivindicación de la posibilidad de que eso se modifique sobre la base de políticas públicas. Una importante, me parece, la reivindicación de guarderías y otros servicios públicos para hacer menos desigual la repartición de los trabajos de cuidado. No es la única, o sea, algunas propuestas vinculadas con evaluar el trabajo no remunerado, otras vinculadas con compartir a través de licencias paternales y otras el trabajo no remunerado en cabeza de los hombres. Un ejemplo que nos dio María que es interesante, que es el del agua. Digamos, está documentado en todo el mundo que cuando el servicio de agua, no hay un servicio que abastezca agua potable para uso doméstico y familiar, son las mujeres las que van a buscar el agua. Y las mujeres donde van a buscar el agua, en fuentes colectivas, o si no, tienen que hacerse cargo de los camiones que venden agua. Así que hay documentación urbana, rural, en países desarrollados, países menos desarrollados, países en desarrollo, sobre esta cuestión. Y esto, digamos, toca algunos otros casos interesantes. Algunos colegas en común con Sebastián trabajan esto en México, por ejemplo, que son, digamos, sobre esta idea del criterio de asignación, en este caso, no de políticas públicas que aceptan la explotación del suelo por parte de especuladores financieros inmobiliarios, y eso tiene un impacto importante sobre el uso del agua. Así que varios colegas nuestros mexicanos trabajan justamente esa zona de frontera entre la expansión de la periferia urbana y los últimos resquicios de zona semirural que todavía hace agricultura para el autoconsumo. Y entonces, centralmente lo que pasa es que hay presión de especuladores inmobiliarios para
obtener permisos para construir conejeras, básicamente, habitación supuestamente social, pero que está vinculada con la hiperexplotación del suelo, y eso lo que genera es un vaciamiento completo de napas de agua que se usaban antes para la agricultura tradicional. Así que, digamos, varios amigos nuestros están llevando casos vinculados con esta cuestión en México. Yo quería dar el ejemplo de Israel porque es interesante, es un ejemplo que mezcla varios niveles de exclusión y preferencia de la inversión pública en un sentido u otro. Digamos, hay como 3 componentes importantes de la segregación territorial en Israel. Una es el hecho de que el territorio palestino, el territorio de la Cisjordania, del West Bank, está dividido en 3 zonas. Una zona que es casi solo el 30% de la población, está bajo autoridad exclusiva de la autoridad palestina. La zona A. La zona B está bajo autoridad palestina, pero con cogobierno por cuestiones de seguridad de Israel. Y la zona C está dominada por razones de seguridad por la autoridad militar israelí y cubre el 60% del territorio. Así que en esa zona C y en la zona B lo que hacen Israel es permitir, contra las resoluciones del derecho internacional, que se establezcan colonias israelíes en territorio palestino y además subsidian los servicios. Digamos, si uno tiene la oportunidad de recorrer Palestina, lo que encuentra es que hay caminos paralelos, un camino solo para palestinos que está sometido a chequeos de seguridad y al lado una autopista que conecta el territorio israelí con las colonias en territorio palestino. Así que el Estado invierte en infraestructura, servicios públicos, electricidad, acceso a agua, en esas zonas que son tomas ilegales, básicamente, de territorio palestino, subsidiadas por el Estado israelí. Segundo, hay una interesante puja en Jerusalén, que es la capital de Israel, pero es una ciudad cuya mitad es palestina. Así que, digamos, la línea verde, que es la línea de la guerra del 67, la mitad de la ciudad es una ciudad árabe. Y entonces, en Israel hay un intento fuerte de mantener a Jerusalén como capital y tratar de expulsar de todas las maneras posibles a la población palestina. Y una forma de hacer eso, digamos, la población palestina tiene una tasa de natalidad grande. Entonces, la forma de control territorial en Jerusalén del Este, que es la Jerusalén árabe, es centralmente la prohibición de construcción y reglas estrictas de uso del suelo que impiden construir sobre la propiedad existente. Y eso está aplicado directamente por una fuerza policial de demolición. Así que la dinámica de Jerusalén del Este, la dinámica constante de Jerusalén del Este es familias palestinas que se expanden, crean, como en el Gran Buenos Aires, en toda zona periferia de América Latina, un pisito más o una casilla más en el tercer piso, en el cuarto piso, con las vigas que salen para arriba, y apenas hay noticia de eso, viene la autoridad policial y militar a demoler. Así que el tema de las demoliciones es como lucha diaria en términos de tratar de impedir la expansión, el espacio, digamos, y lo que genera eso es una imposibilidad de construir cosas nuevas en el territorio de la ciudad y el intento de expulsar a la gente a zonas rurales o a pueblos fuera de la periferia metropolitana de Jerusalén. Así que hay una combinación de esos factores. Control militar de territorio, subsidio de colonias e infraestructura ilegalmente en zona palestina y además una, digamos, lucha calle a calle, cuerpo a cuerpo, ladrillo a ladrillo para impedir la construcción y consolidación de el este de Jerusalén, que además incluye la Jerusalén antigua, digamos, la ciudad amurallada de Jerusalén es una ciudad árabe, básicamente. Así que eso como ejemplo interesante. Yo traería otro ejemplo interesante en América Latina, también gestionado por la Corte Constitucional Colombiana, que es el ejemplo del desplazamiento forzado en Colombia. El conflicto, Colombia tiene más o menos la misma población de Argentina, pero el conflicto armado lleva 50 años, ha generado un desplazamiento forzado de unos 5 o 6 millones de personas. Así que centralmente son
población afrodescendiente, población indígena y población campesina que está en el medio del conflicto, que está entre el ejército y la guerrilla, entre los paramilitares y la guerrilla. Y entonces, eso lo que ha generado es, digamos, primero, un extrañamiento, una enajenación de esta población con respecto a su territorio, que se tiene que ir y abandonar su tierra, su casilla, sus cultivos debido a la amenaza de muerte. La actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, viene de ese contexto, ha sido desplazada interna, es afrodescendiente y una desplazada interna, para dar un ejemplo, y eso ha generado, digamos, un caso importante y una serie de casos de seguimiento de la Corte Constitucional colombiana respecto de primero la falta de política pública respecto del reconocimiento de la situación de desplazamiento y después la orden a los distintos poderes públicos involucrados respecto de la necesidad de políticas públicas de reasentamiento, recuperación del territorio cuando es posible, o reasentamiento y el reconocimiento de las personas en su nueva situación territorial para la obtención de servicios públicos, educación, seguridad social, vivienda y salud, entre otros. Así que ahí, digamos, otro caso interesantísimo al respecto de la gestión de desplazamientos territoriales por la justicia, en un ejemplo fuertemente activista, bastante distinto a lo que estamos acostumbrados de las Cortes argentinas. Dejo ahí como ejemplos, tenía más, pero me parece que eso da alguna idea de entradas posibles al tema, digamos que sin renegar de la interdisciplina, recuperan también algún espacio para decir algo desde el saber jurídico. Gracias. No, buenísimo, buenísimo, Cristian. No, sí, no trabajamos esos temas de desplazamiento, que es verdad que hay un campo ahí muy, muy grande también, con tema territorio y estos dispositivos de poder, digamos, y de segregación a través de las infraestructuras y también de la organización, ¿no? del territorio, o la complicidad, digamos, ¿no? del Estado al no garantizar espacios de seguridad y de vida, de agricultura, ¿no? Donde el poder paramilitar, poderes privados generan desplazamientos y el Poder Judicial por ahí no interviene, convalida, ¿no? Es otra vertiente que está muy interesante. Bueno, ¿qué otros comentarios? No sé, Mariela, Almendra. No, un mínimo comentario, y tengo como preguntas, pero voy a preguntas a mis compañeros. Como comentario mínimo es, insisto, con el ejemplo del agua que trae Cristian, insisto que una de las cosas que a mí me parece muy interesante ahí es la relación trabajo no remunerado, tiempo y autonomía económica, ¿no? Me parece que ese círculo vicioso es como una de las cosas que se hace un desafío muy difícil para encuadrarlo jurídicamente, por un lado, pero que es tan claro, digamos, en la manera en que las estadísticas lo están mostrando, digamos, la cosa de que cualquier precarización de la vida de las comunidades se traduce en el aumento del trabajo no remunerado, en menos tiempo y por lo tanto en mayor precarización económica y mayor exclusión de las mujeres del mercado, que es como una cosa y como una explicación bien plausible de por qué crece la feminización de la pobreza, de por qué las políticas de igualdad no impactan de la misma manera en las mujeres, por qué cuando tenemos pandemia las que peor están son las mujeres. Digamos, me parece que hay cosas ahí que explica bastante bien eso, y que me parece que es un desafío interesante para pensar. Tengo una pregunta para Javi, que quizás es una pregunta para nuestras reuniones, pero la aprovecho acá. ¿Hay algo en la idea tan interesante de territorio y de derechos territoriales incluso, que me vuelve la pregunta siempre la misma? Es, ¿qué lo separa de la idea de ambiente y derechos ambientales, ¿no? ¿En qué en qué hay algo diferente, en qué hay algo ahí? ¿Por qué no hablar de derechos ambientales? Hay algo ahí que me parece que nosotros deberíamos explorar un poquito más porque sería súper importante para nuestra investigación. Y me súper llamó la atención de Almendra, y creo que no lo terminé de entender, cómo las relaciones de opresión raciales, de género, etcétera,
jugarían en esa teoría de los factores o la fuerza de la ciudad como fuerza de trabajo, como factores de producción, ¿no? No, lo dijiste, si tuvieras la oportunidad de contarlo un poquito, me parece que eso sería como genial, porque me parece una idea que puede ser así como súper motivadora. Y lo de Cristian, al principio, la verdad que cuando empezó con que los sistemas jurídicos ni los sistemas internacionales no se preocupan por las desigualdades materiales o no encajan, o no están previendo las desigualdades materiales como una cosa, me llama la atención y me pregunto si no es traducible, dado que él siempre ha traducido, digamos, estas cuestiones en discriminación, en si eso no es traducible en igualdad de oportunidades u otros conceptos de igualdad que no necesariamente son desigualdades materiales, pero que andan dando vueltas por ahí. Eso. Solo eso. Gracias a todos por tan lindas exposiciones. Eso. Bueno, no sé si Javi quiere comenzar a reaccionar y No, muy breve, ¿no? Lo que señala Mariela es muy cierto, ¿no? En verdad estamos ante conceptos que son similares o que se traslapan aunque sea, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, los tribunales le dan significados distintos, ¿no? Entonces, hay que indagarlo, ¿no? La cuestión de cómo hacerlos relacionar. Mínimamente, en principio lo que diría es que como hablaba recién, ¿no? El territorio es un concepto que involucra o debería de involucrar tanto o que no se comprende si no involucra a la cultura de un sujeto social determinado y a la producción normativa, ¿no? Por eso a mí me parecía tan fructífera el diálogo entre el derecho y la antropología jurídica a partir de ideas como pluralismo normativo, geocultura, puede ser muchas otras, ¿no? La idea de ambiente restringe mucho más todo esto porque en general los tribunales cuando interpretan el ambiente, ¿no? Se lo hace desde una interpretación que restringe mucho, ¿no? Pero si quisiéramos ampliar la idea de ambiente, podríamos hacerlo como por ejemplo preguntarle a la gente que entiende por ambiente, ¿no? En un determinado territorio. Entonces ahí ya los conceptos empiezan a confundirse, ¿no? Porque es todo muy similar. Lo mismo pasa con hábitat, ¿no? ¿Qué entendemos por hábitat? ¿Qué entendemos por territorio? ¿Qué entendemos por ambiente? ¿Qué entendemos por área determinada, específica, ¿no? En verdad lo que se suele hacer la cultura jurídica dominante es la de extraer el aspecto social, ¿no? Las consecuencias sociales de los términos, de manera de restringirla la más posible y de vaciarla de gente muchas veces, ¿no? Pero esto es algo para efectivamente indagar, creo que son términos que nos permiten dialogar de esta manera y de indagar y de profundizar mucho más todavía, ¿no? Y aquí termino para seguir debatiendo más adelante, ¿no? Gracias. Por una cosita por ahí para agregar, porque es una de las preguntas que aparecieron fuerte los últimos 3 meses en la investigación, que también estuvimos discutiendo con algunos investigadores así de la carrera de geografía y que están atravesados por un montón de problemas, ¿no? Porque por un lado el tema de territorio es un tema que está de moda en las políticas públicas, ¿no? Con tremendas divergencias también en lo que se entiende. Hay ciertos niveles institucionales que la palabra territorio genera pánico, genera problemas, ¿no? Porque todavía son muy esclavos de la concepción de la geopolítica del siglo XIX, ¿no? Solo territorio es el Estado, entonces si hay grupos que reivindican territorio, están poniendo en peligro la seguridad del Estado. Hasta otros que, digamos, todo es territorio, o todo el mundo dice bajar al territorio o abordaje territorial, que también tiene sesgos discriminatorios, ¿no? Porque esta idea de, ¿no? Como que el otro día hablábamos, ¿no? Como que los pobres viven en los territorios, ¿no? Y la clase media no. O sea, cuando decimos ir al territorio sería en el espacio, la espacialidad de los pobres, ¿no? O de los marginados. Como si nosotros no viviéramos en territorio. Entonces, hay mucha confusión con eso y creo que, bueno, el próximo año vamos a trabajar bastante sobre esto. A ver si, bueno, también podemos aportar algo de claridad. Y también, por ejemplo, cuando
ahora que estamos obligados a hacer la ley Yolanda, la capacitación medio ambiente, en derecho ambiental, en ambiente, por ejemplo, cuando se habla de ordenamiento territorial ambiental, lo ven como un único elemento, o sea, no como algo diferenciado, territorio y ambiente, ¿no? Después está toda la línea de discusión de la subjetividad, porque, digamos, los que trabajan, digamos, la madre tierra como sujeto de derechos, ¿no? Como aparece ahí esbozado en la Constitución, algo de Bolivia, bueno, toda esta idea, en una ley por lo menos de Bolivia, esta idea extiende a un plano ya, digamos, totalmente contrario a esta idea de la geopolítica del siglo XIX, que es la idea de territorio como el espacio de la jurisdicción. Así que bueno, ahí hay todavía muchas cosas para esclarecer también, que no están esclarecidas en el campo de la geografía y que bueno, nosotros necesitamos por lo menos avanzar un poco en las discusiones. Por ahí le doy la palabra a Almendra, que quedaron preguntas de Mariela y alguna cosa así más que quiera agregar. En realidad estamos ya sobre el tiempo, entonces le pido a Almendra que trate de usar como 2 minutos y ver si dejamos alguna pregunta para el público. Sí, yo para resignificar la noción de derecho a la ciudad, desde esa reproducción que propone Alessandrini y Carlos, que igual ella habla de reproducción ampliada, pero yo tomo la teoría de la reproducción social, que es una forma de feminismo marxista, que en vez de centrarse en la división sexual del trabajo, se asienta en la reproducción social de la fuerza de trabajo, entendida como la reproducción biológica, la reproducción generacional y la reproducción de las relaciones de trabajo. Y para eso ellas identifican un nivel familiar, que sería el que conocemos como cuidado en la teoría del cuidado, más relacionado a lo afectivo, a las relaciones familiares, un nivel del Estado, donde el Estado provee esos servicios que tienen un emplazamiento territorial, por eso ellas también se reivindican como una teoría con una raigambre socioespacial muy fuerte, ahí Ferguson sobre todo hace más uso de ese término, y qué pasa cuando el Estado decide que esos derechos en realidad pasen a ser servicios de tipo privado y empiezan a generar capital para un privado que es, digamos, la patronal más entendida en términos más clásicos. Entonces, ellos lo que sostienen es que si explicamos las opresiones que regimentan esa reproducción social, o sea, volvemos a entender la reproducción social como una parte indisoluble del capitalismo, al igual que la producción de mercancías, esas opresiones, que no serían solamente de género, serían sino también raciales, capacitistas, edadistas, de orientación sexual, etc., se podrían explicar sin necesidad del concepto de interseccionalidad, o en realidad le devolverían esa perspectiva más amplia al marxismo para explicar esas opresiones entendidas como las que contienen y las que facilitan esa reproducción social. Y para la idea del urbano, por lo menos yo la planteo como, digamos, esa relación entre el espacio, esa disponibilidad de esos servicios y de esos bienes en ese espacio, y cómo se gestionan también. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, una de las cosas que salían en las entrevistas terminó siendo, digamos, esa producción, o sea, la disponibilidad también de esos servicios de la reproducción social generan diferentes tipos de mano de obra, que en particular en territorios como el que yo trabajaba, también había otra pauperización que tenía que ver con la exclusión de esa fuerza de trabajo como producto también de la pandemia, y la indisponibilidad de esos servicios que se supone que tienen que estar, que son parte de derechos que son universales, pero esa indisponibilidad de esos servicios que tendrían que estar en las ciudades también generaba otra pauperización que en la pandemia también quedaba mucho más clara. O sea, eran mujeres que cobraban, o sea, sobrevivían básicamente gracias a la previsión social, a las políticas de tipo social dinerarias, pero no tenían acceso a todos estos servicios, que en general eran dispositivos externos al barrio que iban en formato operativo, o sea, no tenían una raigambre territorial. No sé si soy clara, porque como quiero ser sintética, después me voy por la tangente y no puedo volver. No, estuviste bastante clara. Es difícil el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias, Almen, por la respuesta. Estamos haciendo un esfuerzo que es en esta primera fase como más teórico, entonces estamos donde hay mucho trabajo interdisciplinario,
de ir a buscar en la antropología, ir a buscar en la geografía elementos y después traerlos al derecho y ver todos los sesgos que tiene el derecho, porque el derecho tiene un montón de categorías construidas, pero en otros escenarios, en otro momento histórico, pero están transportadas al presente y tienen cierta dificultad para dialogar con estas categorías que vemos de la interdisciplina. Pero bueno, por otro lado, el esfuerzo alocado de este proyecto es jugar con eso, no colgarnos nada más en estas categorías abstractas, sino traerlo y ver cómo lo ve el derecho, confrontarlo, pero también buscar caminos, porque en el fondo, digamos, lo que nosotros queremos es que este esfuerzo teórico pueda servir para poder visibilizar nuevas dimensiones de la desigualdad, que pueda servir como que tenga una raíz, digamos, en el sistema normativo para que, digamos, en diversos conflictos se pueda dar, digamos, el derecho pueda servir como, digamos, un elemento de adjudicación, de restauración, de reparación de determinadas injusticias que por ahí las vemos cuando las analizamos, nos activa esto, digo, falta participación, hay un problema de desigualdad, pero que no necesariamente es fácil la construcción de una demanda, de una denuncia, ¿no? de esa desigualdad. Por eso esa interacción es muy valiosa, me parece, y bueno, obviamente que en esta fase inicial tiene muchos interrogantes abiertos, pero bueno, me parece que lo que ustedes compartieron es un buen muestreo de diversos enfoques, de diversos avances, o sobre el derecho, o sobre la teoría feminista, o sobre estas perspectivas más antropológicas, y bueno, estamos tratando de buscar un eje en todo eso. Así que hay un poco de desorden, pero ese desorden es porque, bueno, también es en este estado de investigación nosotros también lo tenemos, ¿no? Y la idea es seguir trabajando sobre eso. Eso. Yo veo que no hay ninguna pregunta que han colocado, pero me parece que, bueno, hay preguntas provocadoras entre ustedes. Mariela, no sé si alguien quiere decir alguna palabra final. Mariela dejó me preguntó algo. A ver. Sí. No, a ver, el punto es no que ni la Constitución ni el derecho internacional están completamente desinteresados de las desigualdades materiales, sino que la existencia de desigualdades materiales per se no es inconstitucional, no es contrario al Pacto de Derechos Humanos. Que Messi gane más que el equipo de San Lorenzo entero no viola ningún derecho. Es parte de la lógica del derecho de propiedad. El derecho de propiedad supone que hay gente que puede acumular más propiedad y otra, por lo menos, digamos, la contracara, también lo dije después, digamos, es el incumplimiento de ciertos mínimos y la falta de progresividad en materia de derechos sociales es una violación a la Constitución de Derechos Sociales, y la falta de adopción de políticas de igualdad de oportunidades, que es un mandato constitucional, también constituye una violación de derechos sociales. Digamos, la igualdad de resultados no es un mandato ni de pactos internacionales de derechos humanos ni de la Constitución. Así que la existencia, y esto iba a que la segmentación territorial, la segmentación geográfica, el hecho de que haya barrios ricos y barrios pobres, que alguien tenga un monoambiente en Aldo Bonzi, alguien tenga un palacio en Recoleta, per se no constituye una violación y no es operable desde el punto de vista de un juicio, digamos. Esto no significa que no pueda haber políticas públicas, que la Constitución o los pactos no habiliten políticas públicas para reducir desigualdades, y esto significa dos cosas: una, subir el piso, y otra, bajar el techo, es decir, establecer menos posibilidad de acumulación y mayor progresividad en los impuestos y en la acumulación de propiedad, y segundo, hacer que se universalice el acceso por lo menos a ciertos mínimos que incluyen el derecho a la vivienda, entendida en su relación con el derecho a la ciudad. Vivienda como, no solo como un techo y dos paredes, sino vivienda como acceso a servicios, acceso a... Ese era el punto. Pero, digamos, a veces uno parte del punto este que cualquier desigualdad no nos gusta, está mal, es moralmente inaceptable, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho no establece, el derecho argentino, o el derecho internacional de derechos humanos, establece un mandato de igualdad de resultados absoluta. No, pero a ver, a mí me gustaría por ahí matizar un poquito, porque vos igual lo dijiste, una parte de esto, que es, en principio, el derecho, digamos, contra la no discriminación, digamos, sí permite un gran campo, ¿no? Porque, es decir, no hay problema que haya desigualdades, pero, digamos, sí hay problemas cuando el Estado hace inversiones de infraestructura
diferenciadas que refuerzan la discriminación de grupos estructuralmente de acuerdo, discriminados, este es eso, estamos digamos, y todos los litigios que hay, educación, transporte, bueno, tienen que ver con eso, con calidad de servicios urbanos, etcétera, etcétera. Un punto más sobre eso, que es interesante, que es, digamos, el derecho antidiscriminatorio está estructurado sobre la base de algunas categorías prohibidas, históricamente la raza y el género. Y entonces la condición socioeconómica per se es novedosa como categoría y todavía no está explorada. Así que, y a veces se choca con digamos, el hecho de que uno acceda o no acceda a servicios, si los paga o no los paga, digamos, si uno establece como categoría de prohibida discriminación la condición socioeconómica o el ingreso, esto sería discriminatorio. Digamos, una sociedad de mercado, una sociedad capitalista, en donde se consagra el derecho de propiedad, hace que las diferencias en poder adquisitivo sean tolerables, sean tolerables jurídicamente. Claro, así claro. que el plantear el ingreso, la condición socioeconómica como categoría prohibida de discriminación requiere mucho más trabajo y la necesidad de adaptar algunas de las categorías creadas para la raza y para el género y después para la discapacidad y ahora para la edad. No, pero hay un montón de casos, Cristian. Cuando los casos, digamos, de discriminación en transporte, de la Estamos de casos acuerdo, que vos dijiste de ASIG, no tienen que ver con raza y género, sino con zonificación. O hay categorías que también se van creando. Por ejemplo, barrio popular en la Argentina hoy es una categoría legal que aparece como prioritario para determinadas cuestiones, no sé. Estamos de acuerdo en eso. La pregunta es si uno puede, si esto no es simplemente principio de igualdad y no discriminación en el sentido más típico creado sobre la base de una categoría sospechosa, etcétera, etcétera, y los criterios, los escrutinios ahí son un escritorio intermedio, es cuán legítimo y que ajuste entre medios y fines al fin legítimo. Pero sobre eso hay discusión, no está consolidada la idea de que la segregación... No, claro, claro. Yo vi también, ¿sabes qué, Cristian? Por ejemplo, en el caso Fazenda Verde de Brasil, aparece también, o inclusive el caso que vos fuiste perito, donde, digamos, son claros, son enclaves. Fábrica de fuego. Enclaves históricos de población afrodescendiente, en un contexto y donde el lugar y la espacialidad tiene algo, digamos, opera como dispositivo de poder en conjunto para reforzar la discriminación. ¿no? Son los dos casos en los que la Corte Interamericana y el de Buzos Miquitos también usa algo con un análisis de interseccionalidad con varios factores y dentro del cóctel ese le mete, porque en Fábrica de Fuego hay raza, hay género y lugar de residencia. Digamos, hay lugar de residencia, ahí está está metido ahí en el medio, pero digamos, son análisis incipientes al respecto de estas cosas. Así que, digamos, me parece que esa es una línea interesante, que es, digamos, entre principio de igualdad en el sentido tradicional, distinciones hechas por el legislador y discriminación, bueno, qué espacios hay para pasar de una categoría a otra, cómo construir unos escrutinios más estrictos sin deferir a las distinciones que hace la administración o el legislador sobre la base de estos factores y cómo juegan las interseccionalidades. Me parece que ese es un tema importante para mirar. Bueno, estamos bien entonces. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todes por la atención, a los participantes, de lujo, súper lujo, me encantó, me parece que aporta un montón para nuestra investigación. Hay nuevas preguntas, nuevos debates o cosas que tenemos que retomar. Me encantó escucharlo a los tres integrantes del equipo porque, bueno, pudieron ahí mostrar unos avances que, bueno, por ahí no tuvimos tiempo de discutir en el equipo y, bueno, también un placer y me encanta escucharlo a Cristian y discutir un poco. Bueno, es un maestro que siempre nos está ahí iluminando. Así que, bueno, gracias a todos. Vamos a tratar de editar esto y subirlo pronto a YouTube y a Facebook para que lo puedan reescuchar. Y bueno, nos veremos ya el año que viene en algún otro seminario que vamos a hacer también en el marco de este proyecto. Así que bueno, muchas gracias. Solo recordar que falleció Carlos Cárcova, que fue maestro y compañero nuestro, colega de cátedra, nada, recordarlo.
Está bueno. Sí. Vamos entonces a hacer una mención especial de Carlos, que fue nuestro titular de cátedra y fue también el que nos ha introducido en muchas de estas líneas de análisis del trabajo interdisciplinario con el derecho. Inclusive nosotros en el proyecto pensamos que es la teoría crítica, es los aportes teóricos y epistemológicos de la teoría crítica del derecho son los que nos han permitido construir un puente con la geografía, justamente con la geografía crítica. O sea, hemos encontrado a través de gran parte de esos aportes una forma de poder dialogar que me parece que otras tradiciones jurídicas les dificultaría más, ¿no? Poder dialogar con la geografía, con la antropología y bueno, eso tiene, en esa construcción me parece que tiene muchos aportes, muchos nutrientes que nos ha aportado Carlos y bueno, así que está bueno recordarlo, es justo. Así que bueno, gracias a todos, nos vemos pronto.